eh, puedan también más tarde, ¿no? Ver. Hoy vamos a empezar, ¿no? Con el libro de Hechos, Hechos de los Apóstoles, ¿no? Es como el título oficial es, de este libro. Y voy a leer los primeros versículos, ¿no? Dice aquí, estimado Teófilo, en mi primer escrito me referí a todas las cosas que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo hasta el día en que fue llevado arriba al cielo, después de haber dado instrucción por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Ahora, la primera pregunta, obviamente, cuando uno lee este texto es ¿a qué se refiere cuando dice aquí en mi primer escrito? Porque no dice aquí, por ejemplo, como en las epístolas de Pablo, dice Pablo, tal y tal y tal, ¿no? Aquí no dice el autor, ¿no? No dice quién escribió el libro. Más tarde vamos a ver que, no obstante, podemos saber realmente que el libro fue escrito de Lucas, porque la introducción que él está dando aquí y refiriéndose al primer escrito, se refiere al Evangelio de Lucas. Además, ahí leemos, podemos abrir en Lucas capítulo 1 y vamos a ver que la introducción eh, menciona también a este Teófilo. Justo dice aquí, muchos son los que han intentado escribir una historia ordenada de los hechos que ciertamente han acaecido entre nosotros, tal como nos los transmitieron quienes desde el principio les vieron con sus propios ojos y fueron ministros de la palabra. De igual modo, excelentísimo Teófilo, a mí también me ha parecido conveniente, después de investigar a fondo y desde sus orígenes todo lo sucedido, y escribírtelos por orden para que puedas reconocer la autenticidad de la enseñanza que has recibido. Y por ello, tanto el Evangelio de Lucas como Hechos, digamos, forman como una unidad, como dos libros, pero forman una unidad y empieza aquí y luego sigue con apóstoles, con los hechos de los apóstoles. También en el estilo, como es escrito, se parecen y también vemos aquí que Lucas no era un discípulo, no era un apóstol. Él no convivió con Jesús, pero él estaba mucho tiempo con Pablo. Y eso vamos a ver ahora más tarde, porque cuando él estaba con Pablo, y cuando llegaron allí a esta región, ¿no? De Jerusalén y más tarde en Cesarea, que él estaba 2 años ahí preso, ¿no? Pablo, entonces Lucas tenía tiempo de investigar y hablar con las personas, hacer interviews, ¿no? Como se dice, y recolectar toda la información que él ha tenido. Y además están dedicados, ¿no? Los dos a este Teófilo. Volviendo aquí otra vez a Hechos, estimado Teófilo. Ahora, Teófilo, este nombre, no creo que conozcamos a alguien que se llame Teófilo, pero tal vez Amadeo, bueno, Mozart, era Wolfgang, ¿no? Amadeo Mozart. Y Amadeo lo que quiere decir el que ama a Dios, y eso es el nombre, ¿no? Teófilo del griego, ¿no? Teos, Dios, y fileo, ama. Entonces, Teófilo es un nombre que quiere decir el que ama a Dios. Entonces, claro, puede ser que realmente haya sido una persona de alta estima, con bienes, que tal vez ayudó también para
que él pueda investigar y escribir, hacer esta obra. Pero también puede ser de una forma, como digo yo, indirecta, diciendo que tanto el Evangelio de Lucas como ahora Hechos de los Apóstoles es para los que aman a Dios, ¿no? Entonces podemos decir, bueno, también está dedicado a nosotros que amamos a Dios, ¿no? Entonces eso es el nombre y a la persona que Lucas ha dedicado todo esto. Ahora, Lucas, tal vez vamos a ver en Colosenses, es así que en Colosenses 4, 14, Pablo menciona a Lucas. Si miramos aquí en Colosenses 4, el versículo 14, ¿no? Al final es esto. Entonces aquí él menciona, os saluda Lucas, el médico amado y demás. Entonces, en este momento que Pablo estaba preso, porque Colosenses es una de las epístolas que él escribió en estos 2 años que él estaba preso, que justo era al final de Hechos, ¿no? Al final de Hechos nos encontramos con Pablo en Roma y Lucas estaba con él. Y eso también afirma aquí esa epístola a los colosenses, dice Lucas. Además, aquí eh, aprendemos un poco más de Lucas, de que él era médico. Ahora, lo interesante es, o la pregunta es, ¿no? ¿En qué momento se encontraron? ¿En qué momento Pablo conoció a Lucas y Lucas se decidió ir con Pablo, de acompañarlo? Para eso volvemos a Hechos y vamos al capítulo 16. En el capítulo 16 vemos como eh, Pablo sigue aquí en su segundo viaje em, y él quería realmente mantenerse en la área de Asia Menor, lo que es hoy Turquía, y visitar a las iglesias que ya había fundado y también viajar en esta región. Pero lo interesante es que dice aquí, como versículo 6, como el Espíritu Santo les impidió proclamar la palabra en Asia, y eso es Asia Menor, realmente la región de lo que hoy es Turquía. Em, y también Turquía, digamos, de la parte de Asia, ¿no? Em, ellos se limitaron a atravesar Frigia y la provincia de Galacia. Llegaron a Misia e intentaron ir a Bitinia y otra vez, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Interesante, ¿no? Ellos querían viajar, tenían en mente, bueno, vamos a ir ahí a llevar el Evangelio y vemos como Jesús, a través del Espíritu Santo, le estaba guiando, impidiendo que vayan a una dirección. Entonces, bueno, si aquí no va. Ahora, ¿cómo ha sido exactamente? No se lo dice aquí. Por eso tal vez no es importante tampoco de saber, pero lo importante es que ellos sabían que era Dios el que los impedía ahora ir allá. Y después, habiendo pasado por Misia, descendieron a Troas. Bueno, Troas es una ciudad que prácticamente está enfrente de Europa. Al otro lado ya podemos decir está Grecia, ¿no? Y allí una noche Pablo tuvo una visión en la que un hombre macedonio estaba en pie ante él y le suplicaba, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y ahora tenemos que ver y fijarnos. Hasta ahora, cuando estaba hablando aquí, eh, dice, intentaron ir, ¿no? Y
descendieron, pero luego de pronto aquí dice, inmediatamente después de la visión, nos dispusimos a partir hacia Macedonia. Ahora de pronto, Lucas, el que escribe, el escritor, el autor de Hechos, se incluye. Dice, nos dispusimos, o ya nosotros vamos. Entonces, por ello se piensa que Lucas vivió en Troas como médico. Además, se dice, aunque no se sabe con seguridad total, pero se dice que había buenos médicos en Troas y especialmente también médicos oftalmólogos, digamos, para los ojos. Y también sabemos, sobre todo por la epístola de los Gálatas, que parece ser que eh, el problema por el cual en 2 de Corintios capítulo 12 Pablo estaba orando 3 veces y el Señor le estaba diciendo, bueno, bástate mi gracia, tenía que ver con sus ojos. Ahora, ¿qué era exactamente? No sabemos. Pero curiosamente dice en Gálatas 4, cuando él escribe, vamos a abrir en Gálatas 4, versículo 13, cuando está exhortando aquí a los Gálatas, dice, bien sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni rechazasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Al contrario, me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubierais sido podido, si hubierais podido, mejor así, os habríais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Entonces, con este texto parece ser, ¿no?, que el problema era realmente con sus ojos, porque él dice aquí, se refiere a una enfermedad y dice claramente, mira, ustedes me hubiesen dado sus propios ojos. Entonces, por ahí va un poco la cosa y algunos suponen que Lucas, eh, o mejor dicho, Pablo conoció a Lucas en Troas, tal vez justo porque necesitaba un médico que le tratara y allí la cosa llegó a una claridad tal vez para Lucas, para decir, bueno, yo te voy a acompañar, voy a estar contigo y, y voy a cuidarte. Y entonces, al mismo tiempo, Lucas, como médico, era una persona estudiada, era una persona que obviamente sabía muy bien el griego, una persona que también sabía trabajar de una forma metódica y Dios lo utilizó para escribir una gran parte del Nuevo Testamento. Y la cosa es que realmente Lucas le era fiel y hasta el final. Y esto lo vemos en la última epístola que Pablo escribió, porque en 2 de Timoteo, la segunda epístola que escribió Pablo a Timoteo, que es realmente la última, ¿no? Epístola antes, y esta epístola él escribió más tarde. Tal vez vamos a pensarlo después, otra vez. Em, entonces aquí le vemos como en el versículo 4:11, él está diciendo, bueno, se está quejando de que le abandonaron. Porque claro, él ahora está en la cárcel, pero ya no de la misma manera como lo leemos al final de Hechos. Es muy importante diferenciar estas dos épocas de las cuales Pablo estaba en la prisión, porque en la primera vez que él estaba en la prisión y lo que nos es relatado en Hechos, ahí se puede decir que él tenía
ventajas. Él podía escribir, podía estar en su propio apartamento, dice allí. Pero en esta segunda vez era cuando ya Nerón empezó a perseguir a los cristianos de una forma muy dura y es ahí donde le encarcelaron y ahí estaba realmente en una cárcel, ya no de muy buenas condiciones y ahí ya parece que le abandonaron varios. Pero dice, versículo 11, solo Lucas está conmigo. Entonces vemos, ¿no? Como aquí Lucas le era fiel hasta final, podía estar con él para ser su médico y al mismo tiempo su amigo y ayudándole. Seguramente han orado muchas veces juntos y han estado realmente unidos, ¿no? Fortaleciéndose unos a los otros, ¿no? Lucas, no sé, es un ejemplo, ¿no? Un ejemplo como alguien está sirviendo. También Lucas estaba en esta manera, se puede decir, eh, Lucas no era el que estaba enfrente, sino por detrás, ayudando, dando soporte, ¿no? Para que Pablo podía hacer su servicio. Entonces, eso es lo que leemos, lo que aprendemos de Lucas y por eso pensamos, ¿no? Que realmente es Lucas. Pero hay otras indicaciones que lo llamamos extrabíblicas. Porque claro, ya en el primer, a partir del año 100, 120, ya tenemos los primeros escritos de los que llamamos de los padres de la iglesia. Quiere decir que muy temprano, por ejemplo, Ireneo de León, él escribió durante la época de 130, 140 hasta 180. Y él claramente dice que Lucas era el compañero de Pablo y que él escribió el Evangelio y posteriormente de Hechos. Entonces, estas personas estaban relativamente cerca, digamos, había pocos años entre medio y había todavía personas que habían conocido a testigos que vivían en ese tiempo. Justo Ireneo dice, ¿no? Que él conoció em, el nombre se me ha ido, pero una persona que conocía todavía a Juan, eh, el discípulo, ¿no? Y por eso tenían conocimiento de quién había escrito em, Lucas y Hechos. Y además tenía que ser alguien que tenía el reconocimiento y como él era o digamos, respaldado de Pablo, sus escritos fueron reconocidos inmediatamente, porque eso era una parte, digamos, del reconocer lo que era palabra de Dios. Más tarde se llama el Canon de Muratori. Es un escrito que se encontró y era ese Muratori que lo encontró. eh, y ese escrito era una traducción de un escrito del año 180. Y ese escrito iba, em, incluía, en ese escrito estaba incluida una lista de los libros del Nuevo Testamento. Em, y esa lista es la primera lista que hay por donde se ve cuáles de los escritos fueron ya reconocidos como palabra de Dios. Porque claro, saben que no, la Biblia no fue escrito como un libro entero y hecho ya un libro, sino eh, eran escritos, cada uno escribió aparte y estaban en rollos y estaban así, fueron repartidos, copiados, otros repartidos y recién más tarde fue, digamos, fue inventado el llamado códex. El códex es como el libro que tenemos hoy, ¿no? Que eran las hojas, pero claro, todo fue escrito a mano, ¿no? No había todavía la imprenta recién en 1460 se inventó. Entonces, pero recién en los años, bueno, 300, 400 es cuando
empezaron a realmente hacer libros, ¿no? Como hoy lo conocemos, se le llamaban códex, porque las hojas eran escritas a manos y luego unidas para que sea un libro, ¿no? Entonces, la cuestión era realmente cuáles de los escritos que hay son ahora palabra de Dios y cuáles no. Entonces ahí estaban prácticamente todos. Había unos pocos, segunda de Pedro, por ejemplo, la segunda y tercera de Juan, Judas, porque Judas menciona ahí un libro apócrifo, ¿no? Y entonces, claro, pero prácticamente todo el Nuevo Testamento. Y lo más importante ahora, hablando de hechos, eh, Lucas, o digamos el Evangelio, el tercer Evangelio que tenemos, realmente es atribuido a Lucas, ¿no? Así tenían ya los títulos. Cada evangelio ya tenía su título. De Mateo, aunque el texto en sí no menciona, ¿no?, los autores, pero ya en el título ya lo habían puesto y era aceptado. De Mateo, de Marco, de Lucas, de Juan. Entonces, también de Lucas era reconocido que era, mejor dicho, de Hechos era reconocido que era de Lucas. Eh, Otros testigos luego hay más tarde. De todas formas, la tradición es muy temprana de que realmente eh, el libro de Hechos es de Lucas. Entonces ya sabemos, ¿no? El autor es Lucas. Ahora, la pregunta es también, ¿cómo era eso? ¿Cuándo fue escrito, digamos? ¿En qué tiempo fue escrito? Porque em, toda la historia, digamos, si volvemos, ¿no?, a Hechos, eh, claro, sabemos en Hechos capítulo 2 es Pentecostés, ¿no? Y eso es más o menos el año 33 después de Cristo. Y al final, cuando ya termina, digamos, Hechos, termina, justo dice aquí, Pablo con su naufragio, ¿no? Aquí y en su viaje a Roma, luego llega a Roma y luego da testimonio y predica porque él tiene cierta libertad. Él está en un eh, apartamento y ahí él puede recibir también, ¿no?, a personas. Y al final, ese epílogo, ¿no?, es como lo que al final termina el libro, dice, Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y ahí recibía a todos los que iban a verle. Y con libertad y sin impedimento alguno les predicaba acerca del reino de Dios, les enseñaba acerca del Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué tenía esta libertad? Tenemos que diferenciar de que él fue, digamos, cuando él estaba en Jerusalén, ¿no? Eso nos cuenta Hechos. Los judíos le querían matar y entonces los romanos le sacaron para proteger su vida. Em, Después estaba en Cesarea, 2 años. 2 años estaba en Cesarea. Eso es más o menos del año 60 hasta el año 62. Y estos 2 años que dice aquí es del año 62 a 64. Entonces, quiere decir desde el momento del capítulo 2 de Hechos hasta el 28 al final, son más o menos 30 años, ¿no? Han pasado 30 años. Ahora, Lucas encontró a Pablo en Troas, en su segundo viaje, que era más o menos en el año 50. Entonces, quiere decir, Lucas estaba ahí ya unos 14 años viajando. Con Lucas hubo un tiempo en el cual se permaneció en Filipenses, en Filipo, perdón, eh, pero podemos decir esos 14 años ellos estaban unidos. Y
el tiempo, digamos, para poder escribir, el tiempo para realmente poder sentarse y escribir era, por un lado, en el año 60 hasta 62, cuando Pablo estaba en la prisión en Cesarea y obviamente Lucas estaba libre para moverse. Él ahí se supone que él investigó, eh, recolectó toda la información y escribió el Evangelio de Lucas y tal vez una parte de Hechos. Pero de todas formas, se piensa que él terminó este escrito de Lucas aquí en estos últimos 2 años. Porque de todo lo que pasa después ya no hay nada, ya no escribió nada. Por eso pensamos que él terminó ahí em, Hechos y el Espíritu Santo parece que le guió para que no escriba más, porque no era necesario. Entonces, así ya vemos, porque él tampoco menciona, por ejemplo, la persecución de los cristianos. Es más, en Hechos, los romanos casi se ven mejor que los judíos. Piensan sino en Cornelio, ¿no? Cornelio escuchó el Evangelio, capítulo 10, ¿no? De Pedro y se convierte, él y su casa, ¿no? Ahí. Más tarde, cuando están de viaje, el último viaje a Roma, eh, el centurión, ¿no? Romano parece más bien positivo. Y entonces es bien interesante, ¿no? Porque de otra manera tal vez no iba a escribir tan positivamente de los romanos, porque esa persecución fue después del año 65 en adelante, era la persecución feroz, podemos decir, de Nerón. Y tampoco dice nada del año 70, cuando realmente el templo fue destruido, ¿no? Cuando hubo la revuelta en el año 66 de los judíos en Galilea y los romanos llegaron para parar esa revuelta y al final terminaron destruyendo a Jerusalén y el templo. Todo esto no lo leemos aquí, no hay ninguna referencia a eso. Y por eso pensamos que realmente eso forma parte, ¿no? De este tiempo, pero no más tarde. Em, También es importante de ver que todos estos años que Lucas describe es un tiempo que se llama de transición, ¿no? Digamos, la iglesia recién se forma, los primeros creyentes eran judíos y en cierta manera era un tiempo un poco difícil, pues bueno, tenemos que cumplir todavía con la ley o cómo es eso, ¿no? Y todos estos, digamos, debates. Y por eso se llama, es un tiempo de transición. Después del año 70 es cuando ya podemos decir la separación, ¿no? De la iglesia y de los judíos ya era definitivo. Y antes los cristianos se veían en cierta manera como un grupo, una secta, como lo llaman ahí, ahora en secta, ahora en forma positiva en el sentido de un grupo con sus propias enseñanzas dentro del judaísmo, ¿no? Pero después de los años 70 ya eso ya definitivamente fue separado, el cristianismo ya estaba realmente por sus propios pies, se puede decir. Y los judíos no querían ver nada con los cristianos, porque ellos decían, nosotros no tenemos nada que ver con ellos, y el que se convierte, judío que se convierte, es echado fuera de nuestro ambiente, em, y no queremos comunión tampoco con tal persona. Em, Bien, volvemos ahora un poco al capítulo 1, porque me parece importante que se tenga un poco el contexto, ¿no? de toda.
de todo este escrito, em, que vemos aquí al principio, también al final, ¿no? Lo hemos visto, que vemos el tiempo que cubre, ¿no? Del año 33 hasta 64, que nos damos cuenta quién es el autor, Lucas, pero Lucas recién en el capítulo 16 aparece, ¿no? Aunque él mismo no se escribe, indirectamente sabemos que era Lucas, que acompañaba a Pablo después estos 14 años más o menos que quedaron aquí en este tiempo. Y él escribió eh, no solamente Hechos, sino el Evangelio de Lucas. Y ahora dice aquí, me referí a todas las cosas que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo hasta el día en que fue llevado arriba. Esto es el Evangelio, ¿no? El Evangelio de Lucas. Y hay una intersección, podemos decir, el último capítulo, capítulo 24 de Lucas, al final se lee de la ascensión, ¿no? De que Jesús sube al cielo como hombre. Y Hechos empieza con la ascensión, eso vemos aquí más abajo, ¿no? Em, entonces, tanto en el Evangelio de Lucas como en Hechos de Lucas, relata este momento de la ascensión, ¿no? Y aquí se refiere ahora al Evangelio, ¿no? Que realmente de Jesús, ¿no? Desde el comienzo hasta el día en que fue llevado arriba, la ascensión, ¿no? Al cielo. Después de haber dado instrucción por el Espíritu Santo y los apóstoles que había escogido. Em, lo que también nos llama la atención cuando uno lee el Evangelio de Lucas, y también aquí ahora ya empezando, Lucas es el que habla mucho del Espíritu Santo, cosa que los otros evangelistas hablan menos. Digamos, sobre todo Mateo y Marco no mencionan tanto al Espíritu. Juan sí. Ahora tenemos que ver que el Evangelio de Juan fue escrito después, tal vez para recordar. Primero, bueno, en eso obviamente, como en todas las cosas, hay un debate teológico, pero tanto la tradición como las, podemos decir, indicaciones internas de la palabra de Dios indica de que primero ha sido Mateo. Él escribió el Evangelio y se supone más o menos en el año 50. Pero claro, no tenemos un dato exacto. Después escribió Marco. Ahora, Marco tampoco era un discípulo. Marco, eh, leemos de él en su propio evangelio al final, que él vivió en Jerusalén. Leemos también el evangelio en Hechos, en el primer viaje que hizo Pablo, que Marco iba con él, aquí se llama Juan Marco. em, y regresó porque tuvo miedo o lo que sea. Este Marco andaba después mucho con Pedro. Y el Evangelio de Marco, digamos, tiene en el trasfondo se nota que Pedro era el que le daba la información. Aunque muchas cosas de Mateo y de Marco son casi idénticos. Eso quiere decir que Marco utilizó muchos textos pero añadió detalles o también puso otras secciones que están solamente en Marcos, pero son muy parecidos. Ahora el enfoque es otro. Mateo va enfocando a Jesús como el rey. Marco es más práctico. Ahí enfoca más Jesús como el siervo. Y Lucas, él lo escribió más tarde, podemos decir más o menos en el año 50 Mateo, más o menos en el año 55 Marco y en el año 60 62 Lucas. Entonces, esos tres evangelios tienen mucho en común también, por eso se llaman también los evangelios sinópticos. Y Juan escribió bastante más tarde.
más de 20 años más tarde, se supone del 85 a 90, porque Apocalipsis él escribió más o menos en el 95. Entonces, em, Juan añade material que no está en los primeros tres evangelios. Por eso el evangelio de Juan es bastante diferente. También nos da enseñanzas profundas acerca del Espíritu Santo. Capítulo 14 al 16 tiene muchas enseñanzas que realmente son muy profundas acerca del Espíritu Santo. Pero es Lucas el que menciona muchas veces al Espíritu Santo, también diciendo a las personas que son llenos del Espíritu Santo, ya en los evangelios, ¿no? Lo leemos. Y esto aquí también, ¿no? Dice aquí, dando instrucción por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Y si luego leemos, obviamente capítulo 2 es cuando el Espíritu Santo viene y toma morada en los corazones, ¿no? De los creyentes. Y muchas veces leemos de la actividad del Espíritu Santo. Es más, podríamos decir el título, aquí vemos Hechos de los Apóstoles, es el título, digamos, oficial, ¿no? Que tenemos. Pero también podríamos decirlo Hechos del Espíritu Santo. Porque al final los apóstoles solamente podían actuar porque el Espíritu Santo actuó a través de ellos, ¿no? Por eso me parece bastante curioso, ¿no? De ese detalle. Y cuando lean ahora Hechos, de fijarnos un poco, ¿no? Cómo habla del Espíritu Santo, y cómo relata también a personas que él menciona que son llenos del Espíritu Santo, porque ahí podemos aprender, porque Pablo más tarde dice, em, en Efesios, ¿no? En la epístola de Efesios capítulo 4 dice que seamos llenos del Espíritu Santo, ¿no? Eso es algo que tenemos que aspirar. Tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, eso lo hemos recibido cuando hemos creído y hemos nacido de nuevo, pero de que el Espíritu Santo tenga en nosotros el espacio, ¿no? De actuar, eso quiere decir que seamos llenos del Espíritu Santo. Eso es algo que tenemos que aspirar, es algo que tenemos que luchar en una lucha espiritual, ¿no? Porque muchas veces actuamos con nuestros propios, con nuestra propia voluntad, propia cabeza, propios intereses, propios pensamientos, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos aprender aquí. Ahora, seguimos en el versículo 3 dice aquí, después de su padecimiento, Jesús también se presentó a los apóstoles con muchas pruebas indudables de estar vivo. Se les apareció durante 40 días y les hablaba acerca del reino de Dios. Y yo quiero mostraros aquí el calendario hebreo. Aquí tengo, esto he podido sacar de un lugar que me parece muy completo para lo que queremos. El calendario hebreo, como vemos aquí, em, era un calendario lunar, o digamos que se orientaba en la luna. Cuando la luna empieza, luna llena y luego mengua, ¿no? Y luego otra vez, ¿no? Así. Son meses lunares y obviamente tuvieron que eh, introducir, mejor dicho, repetir el Adar, el último, eh, porque obviamente eso no llega a los 365 días después de unos años. Sí, entonces el año mirando con la constelación, con el sol, se iba a mover, ¿no? Por eso, como nosotros también tenemos ahora un calendario que es más apropiado y adoptado, digamos, a toda los 360 días,
estamos añadiendo, ¿no?, los días en febrero, ¿no? Tenemos 28 días y cada 4 años tenemos 29 días y cada 100 años no lo tenemos así para que se ajuste, ¿no? Entonces ellos tienen otra forma de ajustarlo y eso era que este último, el Adar, eh, fue luego repetido, digamos, después de unos años, para que otra vez se acople. Ahora, ¿por qué digo eso? Porque si miramos ahora atrás y lo que hemos leído, justo, tal vez lo pongo acá otra vez, Jesús, él fue crucificado en el día de la Pascua. Eso habíamos visto también, ¿no? Justo en Mateo. Y eso coincidía, digamos, el calendario que tenemos en Levítico 23 de las fiestas, ¿no?, del calendario. El mes de Nisan es el primer mes. Entonces, el día 14 era Pascua. Y eso coincidía en aquel año a un viernes. Luego hubo la fiesta de los panes sin levadura, que empezó con un gran sábado, que era el sábado. Y después, el día de la fiesta de las primicias, justo caía al domingo. No vamos a entrar en esos detalles, pero para recordar. Em, Ahora, estas fiestas, las primeras 4 fiestas de las 7 fiestas del año, apuntaban a estos acontecimientos de la primera venida del Señor Jesús. Y los otros 3, que vienen más tarde en el año, ya en el otoño, aquí, indican a su segunda venida. Entonces, eso es muy importante recordar de que ese calendario, el Levítico 23, o mejor dicho, las fiestas, las 7 fiestas anuales que son descritas aquí, todas son indicaciones a eventos cruciales en el futuro. Mejor dicho, para nosotros ahora ya son pasado, esas 4 fiestas ya son pasado de acontecimientos muy cruciales. El Viernes Santo, cuando Jesús fue crucificado, la Pascua. Él es nuestra Pascua. Fiesta de las primicias, resurrección. El domingo, lo que festejamos, ¿no? La Pascua, la resurrección. Después él estaba 40 días ahí em, mostrándose ya resucitado. Em, y tenemos varias indicaciones, vamos a leer después, eh, en los cuales él se mostró y también que él estaba instruyendo a los discípulos. Ahora recién podían entender varias cosas que antes no entendían, porque no podían captar que Jesús, como Mesías, iba a morir. Eso no estaba dentro de su alcance, aunque él lo decía claramente, pero no sé. Era, yo digo a veces como los niños que no quieren escuchar ciertas cosas, ¿no? Y nosotros a veces también somos así. Bueno, de todas formas, después de 40 días es la ascensión y tenían que esperar otros 10 días hasta la venida del Espíritu Santo. Y eso coincide con la fiesta del Shavuot, que es Pentecostés. Pentecostés es del griego que quiere decir 50. Entonces, en total son 50 días de la fiesta de las primicias, o sea, de la resurrección hasta el momento que el Espíritu Santo viene y se forma la iglesia. Se inicia la época en la cual vivimos. Vivimos ahora en esta época hasta que el Señor viene por su iglesia y se lleva el Espíritu Santo otra vez. Obviamente el Espíritu Santo ha actuado antes y va a actuar después, pero va a actuar, podemos decir, casualmente, em, no morando permanentemente en los corazones. Esa es la gran diferencia. Por eso David, ¿no?, en el Salmo 51 ora y dice, Señor,
Yahvé, no, no me quites el Espíritu Santo, porque en esa época el Espíritu Santo no estaba todavía morando eh, de forma permanente, pero a partir de Pentecostés sí, hasta el momento del arrebatamiento, cuando la iglesia es llevada otra vez. Entonces, esto es la época en la cual estamos ahora, ¿no? En Hechos capítulo 1, justo estamos aquí 10 días antes de la fiesta de Pentecostés y después el capítulo 2 en Pentecostés, ¿no? Eh, y eso es la primavera, ¿no? Es la primavera que tenemos que ver. Obviamente, cada año es en otra fecha porque se va orientando a la luna, ¿no? Porque es el calendario de la luna. Bien, entonces esto para que podamos captar un poco por dónde estamos. em, y hay varios relatos, ¿no? que hubo en este tiempo. Las apariciones en Jerusalén, cuando los discípulos estaban encerrados, ¿no? La charla que hubo Jesús con los dos discípulos que iban a Emaús, es justo Lucas en el capítulo 24 que lo relata. Em, Luego la pesca, ¿no? Y el desayuno, eso es Juan, que en su capítulo 21 lo relata eh, en Galilea, ¿no? Una cosa me parece interesante que podamos leer en eh, 1 de Corintios, capítulo 15, que es el capítulo de la resurrección. Entonces aquí se nos dice lo siguiente del versículo 3. En primer lugar, os he enseñado lo que yo también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Es viernes, ¿no? Fue sepultado y resucitó al tercer día. Claro, los días son incluidos, viernes, sábado, domingo. Domingo en la mañana resucitó conforme a las Escrituras. Y ahora, y que se apareció a Cefas, Cefas es Pedro, Cefas es el nombre arameo, ¿no? Y Pedro es el nombre, según el griego, que las dos quieren decir piedra. Obviamente ahí resucitó, pero era para arreglar, digamos, este asunto de que él había negado, ¿no? a Jesús. Después a los 12, claro, 12 era un término, podemos decir técnico, ¿no? de, un momentito, tengo que ver que abren la puerta. Perdón. A ver, abre la puerta, que es la comida. Ahí, abre y entra la comida para Joshua y para mí. Perdón. No estaban avisados, como antes estaban fuera, no estaban avisados que iban a traer algo. Bien, entonces era un término, digamos, de los 12, aunque en este momento solamente había obviamente 11. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya han muerto. Pablo está diciendo, mira, una vez se apareció hasta 500 hermanos. De eso no leemos ni en Hechos ni en los Evangelios. Pero dice, eso pasó. Y algunos todavía viven, así que en el momento que él escribió esta epístola, todavía la gente podía ir y buscarlo y decir, a ver, ¿eso es verdad o no es verdad? ¿No? Entonces, aquí lo vemos. Luego apareció Jacobo, que es el medio hermano, ¿no? de Jesús, el que escribió, el que lo nombraron luego Santiago, em, y después a todos los apóstoles. Entonces, él apareció en este tiempo y a Pablo apareció después, ¿no? Eso ya es luego en el capítulo 9 de Hechos. Bien, vamos a terminar mostrando o pensando un poco en cómo es estructurado, ¿no? La Hechos, porque es importante ver un poco cómo, en qué partes, ¿no? está.
Tenemos la primera parte, capítulo 1 al 7, es el testimonio inicial en Jerusalén. Claro, capítulo 1 es la preparación, capítulo 2 es Pentecostés, ahí se forma la iglesia, y de capítulo 3 al 7 es el rechazo final de la élite de los judíos. Eso era toda la oportunidad, digamos, para el pueblo de aceptar el testimonio del Espíritu Santo y, digamos, humanamente hablado, ahí se podría haber iniciado el milenio. Pero como rechazaron, el Evangelio está ahora libre para llegar a los gentiles. Y eso vemos aquí, capítulo 8, inmediatamente ahora está el camino libre para Samaria y el primer gentil, que es el etíope, el eunuco, ¿no? Después, capítulo 9, Pablo es preparado, el gran apóstol para los gentiles. Y luego el Evangelio se extiende todavía, pero en estos capítulos todavía Pedro es el que podemos decir está de frente, ¿no? Después del capítulo 13 hasta el 28 es Pablo. Ahí realmente Pablo es el que está ahora enfrente. Tenemos el primer viaje misionero, después la discusión, digamos, de los judaístas que dijeron, no, tienen que eh, realmente adoptar la ley, tienen que circuncidarse, si no, no pueden ser cristianos, ¿no? Y entonces ahí era la decisión que no es así. Em, Luego el segundo viaje misionero, ahí del 16 al 18, y es ahí donde encuentra a Lucas, ¿no? Luego el tercer viaje, después va a Jerusalén, el arresto, y luego está en prisión en Cesarea. Después el viaje a Roma y los 2 años al final de detención, ¿no? Así eh, es el esquema, la división, la estructura, ¿no? De hechos y es bueno que eso lo mantengamos en mente para orientarnos, ¿no? Por dónde vamos. Bien, yo pienso para hoy voy a terminar esto